Alabamos a Dios porque continúas aquí en esta jornada espiritual. En verdad, que sea siempre una bendición para ti y los tuyos, y que juntos podamos conocer más de ese amor divino dispuesto para cada uno de nosotros. El día de hoy nosotros vamos a estudiar la lección número 7, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. ¿Sabes que hace tiempo atrás estábamos repartiendo algunas invitaciones para una programación especial que teníamos en la iglesia? Y nos encontramos con un joven quien, platicando, nos mencionaba que era esclavo de las drogas. Nosotros le dijimos que en Jesús hay libertad. Y él decidió venir a la programación. Estuvo con nosotros toda la semana. Al final de ella, decidió entregar su vida a Cristo Jesús. Lo que Dios está dispuesto a hacer, lo que Dios busca hacer en nuestra vida, es algo muy especial. Y es por eso que nosotros debemos de estudiar acerca de la salvación que nosotros encontramos en Cristo Jesús. Así que, sin más, quiero invitarles para que nosotros podamos tener una palabra de oración. Padre eterno, gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias porque nos sostienes y porque ofreces la bendición de tu Santo Espíritu para transformar nuestras vidas y entender mejor lo que Jesucristo desea hacer en cada uno de nosotros. Acompáñanos pues. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La lección de hoy nos invita para que nosotros descubramos que en Cristo Jesús tenemos todo lo necesario. Así que, sin más, vamos a estudiarla. Y la primera pregunta de la lección nos dice: ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Lo que estábamos estudiando en la lección anterior. La respuesta la encontramos ahí en Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, nosotros estábamos estudiando un poquito acerca de eso, donde Adán desobedece y por eso es de que entró el pecado. Y como entró el pecado, entonces entró la muerte. Y al entrar la muerte, entró no solo en Adán, sino en toda la raza humana. Así que todos los hombres llegamos a ser pecadores, porque pues hemos nacido en este mundo. La bendición que tenemos es que Cristo Jesús ya pagó para que nosotros podamos ser libres de ese pecado. Pero lamentablemente no todos creen. Y por eso estamos estudiando, para que veamos que en Cristo hay un nuevo destino, un destino feliz. Ahora quiero que vayamos a la pregunta número 2. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Y en Jeremías encontramos esta respuesta: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. Miren, cuando nosotros lavamos la ropa, nosotros agarramos jabón y le ponemos jabón para que se limpie. Pero si vemos que está muy sucia, entonces usamos una especie de blanqueador. Aquí la Biblia lo llama lejía porque era lo que usaban. Nosotros le podemos llamar cloro. Porque entre más sucia vemos la ropa, más fuerte queremos utilizar los solventes para que puedan limpiar.
A veces nosotros descubrimos esa suciedad que hay en nuestra vida del pecado y nosotros queremos hacer una cosa, queremos hacer otra, intentamos hacer algo más fuerte, algo más esclavizante, algo que de alguna manera nos limpie. Pero no importa lo que hagamos, Jeremías nos dice a nosotros que no podemos quitarnos las manchas del pecado por nosotros mismos. Permanecerá en nuestra vida el pecado si nosotros intentamos por nosotros mismos. Por eso, hay una provisión que fue hecha para que nosotros podamos ser salvos. Y Juan 3:16 nos habla al respecto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios abarca a toda la humanidad, pero beneficia solamente a aquellos que creen en Él, solamente a aquellos que lo aceptan. Dios ama al pecador y lo llama, insiste para que se acerque. Y el Señor, una vez que la persona viene a su presencia, el Señor lo cubre con su manto. Le ofrece esa salvación. Y esa salvación es la vida eterna. Es vivir en un mundo totalmente diferente al que nosotros tenemos hoy. Si nos acercamos a la fuente de vida, vamos a tener vida eterna. Dios ha hecho una provisión. Nos ha dado a su Hijo unigénito. Si creemos en Él, vamos a tener vida eterna. La pregunta número 4 dice, ¿cómo describió Jesús su misión? La respuesta la encontramos en Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no solamente vino a rescatar al hombre, que eso es la intención principal, pero Él vino a tomar control de todo este mundo que se había perdido. El ser humano y esta tierra serán restauradas. No habrá pecado otra vez. Y todo lo que ya se había perdido, el Señor lo ha reclamado para renovarlo. Y valdrá la pena que nosotros aceptemos a Cristo, porque no solo en esta tierra nos irá bien, sino que en la vida venidera también tendremos esa bendición. La siguiente pregunta dice, ¿cometió Jesús algún pecado? Y Hebreos 4:15 responde, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La vida de Cristo fue perfecta aquí en la tierra. Él nos dio ejemplo de que hay victoria sobre el pecado. Si nosotros nos acercamos a Cristo, nosotros también vamos a poder triunfar sobre el pecado, porque Él nos hace más que vencedores. Él nos da la victoria. Él nos conduce para que nos vaya bien en todo. Nuestra naturaleza cambia, nuestros deseos ahora tienen que ver con lo eterno. Nuestros anhelos es con el bien.
Solo tenemos que permitir que Cristo obre en nuestra vida diaria. La pregunta número 6 nos habla de cómo es que Jesús canceló esa deuda que nosotros teníamos. Isaías responde: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Todos sabemos que Cristo Jesús descendió del cielo y nació aquí en un pesebre. Cada año recordamos ese acto de amor. Y cuando estuvo aquí en la tierra, mostró todo lo que podía hacer por el ser humano. Los seres humanos se dieron cuenta y venían a Él, y el Señor aliviaba todas sus cargas. Pero Jesús no quería solo librarlos tal vez de esa lepra, tal vez de ese flujo de sangre, tal vez de esas cosas pasajeras. Él quería salvarlo. Él quería darse para que la humanidad tuviera una bendición. Y Él se dispuso para ir a la cruz del Calvario. Lo trataron mal, lo golpearon, lo bofetearon, lo escupieron, pero Él lo soportó todo por amor a ti y por amor a mí. Y allí en la cruz fue clavado, allí murió, allí su sangre fue derramada. Y así pagó la deuda que nosotros teníamos pendiente. Alabado sea Dios por ese detalle de su grande amor, y que nosotros podamos responder a ese cariño. Pregunta número 7. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Sí, murió allí en la cruz del Calvario, pero ahí no acabó todo. Fue puesto en un sepulcro. Y resucitó. Y todos en aquel tiempo se enteraron de que había resucitado. Y nosotros hoy sabemos que Él resucitó. Esa es la prueba, la garantía de que vale la pena estar del lado de ese Cristo Jesús que es victorioso, que es vencedor. Hay que venir a Jesús. ¿Quieres ser salvo? Ven a Jesús. Él hace cosas maravillosas por aquellos corazones humildes que se acercan a Él. Saben que mi esposa, si no hubiera salido de su ciudad natal, no hubiera podido conocer a Cristo de la manera que lo llegó a conocer. Claro, y si no hubiera salido de allá tampoco yo la hubiera conocido. Pero creo que fue una gran bendición. Creo que Dios hace cosas maravillosas que a veces nosotros ni cuenta nos damos. Pero llegamos a la misma ciudad y allí nos conocimos. Compartimos de lo que sabíamos de Cristo. Y aunque ella, por la vida religiosa que había practicado, creía que
allí estaba bien. Cuando llegó a descubrir cómo Jesús la amó desde el principio, cómo Jesús hizo todo para que ella pudiera ser salva, su corazón se derritió y aceptó a Cristo. Y yo me imagino que el cielo se puso contento, porque la Biblia así nos lo afirma, que siempre hay alegría por cada persona que decide aceptar a Cristo en su corazón. Y yo también me alegré. Por la gracia de Dios nos casamos y hoy aquí estamos, compartiendo juntos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y hasta estos años, al ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, con seguridad puedo decir que sea alabado es el nombre de Cristo Jesús. Porque cuando Él obra, hace cosas verdaderamente maravillosas. Por eso, en el libro de Hechos nosotros encontramos una pregunta registrada en el capítulo 16, versículos 30 y 31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y los discípulos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si el Señor hizo eso todo por nosotros, lo mejor que podemos hacer es creer en Él, confiar en Él, acercarnos a Él, depender de Él, poner todos nuestros planes en Él. Creer es más que simplemente decir que sabes algo de Jesús. Disponte. Si tú crees en Cristo, serás salvo tú y tu casa. No las paredes de tu casa, pero tu familia. La destrucción viene a este mundo. Y lo que nosotros necesitamos es seguridad, es protección. Y esa la encontramos solamente en Cristo Jesús. Otro de los versículos preciosos de las Sagradas Escrituras es Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando nosotros vemos y analizamos la vida de Jesucristo, con justa razón podemos decir que solo en Cristo, el que nos creó, el que vino a rescatarnos, el que ahora está en los cielos y que muy pronto promete regresar por cada uno de aquellos que han creído en Él, es justo decir que Él se merece toda nuestra alabanza. Las Sagradas Escrituras son verdaderas y Jesucristo es el que hace la diferencia hoy y también para el futuro. Acéptale y descubrirás que el Señor es maravilloso y que te puede ir mucho mejor de lo que tal vez ahora
creemos que nos está yendo. Otro de los versículos que nosotros encontramos es Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesucristo te busca a ti, me busca a mí, nos busca a todos de diferentes maneras. Allá donde estamos, si tan solo nosotros clamamos, si tan solo nosotros expresamos nuestro deseo de estar con Él, Él viene a nuestra vida y toca para que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón. No lo ignores. No lo dejes allí tocando. No te escondas detrás de las cortinas. Ábrele. Si le abres esas puertas, Él promete pasar contigo. Y promete que cenará contigo. Y promete que se quedará en ti. Si Jesús es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jesús está en nosotros, nuestra vida será radiante. Caminaremos con esperanza. Estaremos siempre con confianza. El bien estará en nuestra vida. Lo mejor es aceptar la salvación que hay en Cristo Jesús. Esa es la bendición más grande que podemos tener. Por eso la lección 7 nos invita para que nosotros decidamos y elijamos el día de hoy. Creo que Jesús murió por mí. Lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y mi corazón. Tenemos que responder. Tenemos que decirle un sí a nuestro Dios. A ese gran amor que ha sido mostrado, manifestado, revelado. Ese amor que nos cautiva para que nosotros tengamos una vida rica, sabrosa en Cristo. Y yo te invito para que lo hagas. Si lo haces, pronto vas a querer saber más y más de ese Dios maravilloso. En la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 19, nosotros encontramos la historia de un hombre llamado Zaqueo. Dice la Biblia que era jefe de publicanos, que era rico. Pero en su corazón tenía ese deseo de poder ver a Jesús. A sus oídos habían llegado ya las noticias de los milagros que Jesús hacía y de todas las cosas buenas que habían a su alrededor y cómo la gente se acercaba para verlo. Y él, aunque tenía riquezas materiales, aunque tenía muchas cosas que este mundo ofrece, no tenía esa alegría en su ser. No gozaba de esa paz. ¿Te imaginas cuando la comida no te sabe? ¿Te imaginas cuando estás en ese colchoncito que da masaje pero no te puedes dormir? Zaqueo, al escuchar todas las cosas buenas, quiso ver a Jesús, quiso ver quién era. Entonces escuchó que venía y él salió para verlo. Y la Biblia nos dice que él era bajito de estatura.
Y como había mucha gente, no podía entre la gente observar por dónde venía Jesús. Así que decide y se sube a un árbol de sicómoro. ¡Qué mejor lugar! Imagínense, vista panorámica. Él tenía acceso a todo, él podía ver todo lo que acontecía. Y en su cabeza dijo, cuando pase, yo voy a observarlo. Y entonces Jesús fue acercándose, él arriba de las ramas. Y Jesús se detiene, exactamente abajo de donde estaba Zaqueo. Y Zaqueo se queda observándolo. Y Jesús levanta la mirada. Y con seguridad le dijo Zaqueo, porque Jesús nos conoce completamente. Él sabe cómo nos llamamos, Él sabe dónde nacimos, Él sabe a qué horas nacimos. Él conoce todo. Le dijo, Zaqueo, baja, desciende. Hoy quiero estar en tu casa. Zaqueo casi que se avienta de allá de la rama. Y Jesús fue a casa de Zaqueo. Y Zaqueo lo atendió de maravilla. Y cuando Zaqueo vio el verdadero amor de Cristo Jesús, cuando lo conoció personalmente, cuando descubrió que en Jesucristo solo hay bien, ese hombre se paró y hizo un anuncio público y dijo, yo a ustedes los he dañado, pero voy a restituirles todo el mal que les he hecho. Y esa fue la prueba de que esa mirada tierna de Jesús había hecho eco en su vida. De que esa bondad que Jesús le había mostrado había cambiado sus pensamientos. De que esa condescendencia de venir a su casa transformó sus anhelos. Y cuando él expresó lo que salió desde el fondo de su ser, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesucristo está visitando hogares todavía. Y la prueba de ello es que tú y yo estamos hablando de Él. Y está llamándote. Ábrele. Nunca te vas a arrepentir. Todos se darán cuenta, todos notarán de las cosas hermosas que Cristo hace en tu vida, en mi vida y en la de todos aquellos que están dispuestos a creer en Él, a aceptarlo. Oremos. Nuestro Dios, te alabamos por Cristo Jesús, quien hizo todo, dio todo, para que podamos ser salvos. Ayúdanos para conocerlo cada vez más. Y en tu misericordia podamos siempre aceptarlo cada día y comenzar a disfrutar desde ya tus bendiciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por haber dispuesto estos minutos y juntos haber estudiado este tema tan maravilloso
sobre la salvación. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.